Aquí está ya la señal, ya estamos enviando en vivo la señal. En esta hora te bendecimos en el nombre de nuestro Padre Celestial. En esta hora te decimos que aquí estamos ya para predicar. Aquí estamos ya para anunciar este mensaje que nuestro Dios ha puesto en nuestro corazón, esta palabra que Dios ha puesto en nuestras vidas, ya que el apóstol Pablo dijo: ay de mí si no anunciara el Evangelio. Y esa es la razón de estar aquí, por lo que Dios nos ha encomendado, por lo que nuestro Padre Celestial nos ha puesto en nuestro corazón para compartir. Bendito sea Dios de la gloria. Entonces, nuestra conferencia del día de hoy es un resumen del libro de Deuteronomio. Es un resumen del quinto libro de la Biblia, el final del Pentateuco, o el último libro de la ley que escribió Moisés. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, verso 34, que dice: dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. No los oigo. Verso 73 del mismo Salmo 119. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender. ¿Para qué quiere David que le haga Dios entender? Para aprender, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Bendito nuestro Padre Celestial. El día de hoy entonces tenemos un resumen del último libro de la ley, del último libro de la palabra de Dios, que es el libro de Moisés, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Bendito nuestro Padre Celestial. Bendito Padre eterno, gracias por permitirme llegar hasta este día. Gracias por tu abundante misericordia, Señor, por tu abundante amor. Nos fallan las fuerzas, Señor, nos faltan fuerzas, bendito Padre. Nos sentimos muchas veces débiles, Señor, y por eso te rogamos, te imploramos en este día que vuelvas a renovar el pacto con nosotros, así como lo hizo en aquel día Moisés con el pueblo amado, Señor, y que de esa manera volviste a hablar a sus corazones, circuncidaste sus corazones, Señor. Hazlo hoy con nosotros, papito lindo. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Te lo rogamos y que bendigas nuestras vidas con esta palabra, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. Entonces, como les decía, el día de hoy llegamos a nuestro resumen del último libro de la ley de Moisés. Llegamos entonces al final de la vida de Moisés con este libro. Es aquí donde vamos a mirar su legado. ¿Qué es un legado? Por ejemplo, las que saben hacer mole, no de vasito, ¿verdad? Mole del que se prepara. Es un legado que le han heredado sus abuelos, sus padres. Los que saben hacer tamales, los que saben hacer el pozole, los que saben hacer varias cosas así. Eso es un legado. Ya sea la forma de vestir, ya sea la forma de comportarse, ya sea la forma de hablar, ya sea la forma de cocinar. Eso es un legado. Y aquí vamos a ver entonces el legado que nos dejó Moisés. La pasión con que nos escribe. Aquí vamos a ver nuestra pasión. También les quiero decir que es el libro que más citó el Señor Yeshua en su ministerio. Si hay un libro del que más habló nuestro Señor y nuestro Mesías, fue de este, amados hermanos. Entonces vamos a ver como introducción, no vamos a empezar a ver el libro de Deuteronomio, vamos a ver algo que ocurre en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, en el pacto renovado. Vamos a ver qué dice el pacto renovado. Mateo capítulo 3, verso 16. ¿Lo lee conmigo para que despertemos? Y Jesús, después que fue bautizado, vamos a detenernos aquí. ¿Recuerdan que Jesús fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, o Juan el sumergidor, ¿ok? Entonces, dice aquí, ya esto ocurre inmediatamente que Jesús se bautiza, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, salió del agua. Y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué dice?
Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién habrá dicho esa voz del cielo? ¿Quién habrá hablado desde el cielo? A ver, ¿quién cree? Entonces, en este pasaje que vamos a leer, o que estamos leyendo ya, es una escena que tiene que ver mucho con el libro que vamos a estudiar. Así que es importante que le pongamos atención. Ya le hemos leído, ya sabemos de qué se trata, pero muchas veces no lo relacionamos y pensamos que es un evento completamente separado. ¿Por qué? Porque nos han dicho siempre que vino Jesús y borrón y cuenta nueva. Hoy les voy a mostrar que no es borrón y cuenta nueva, es continuará. La historia continúa. Vamos a ver entonces el otro versículo. Ahora sigue. Ahora, aquí lo tenemos por capítulos y versículos, pero la historia que escribió Mateo estaba corrida. Entonces Jesús, inmediatamente que se oye la voz, ¿verdad? De, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado ¿por qué? Por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser probado, para ser tentado. Y eso es lo que tienes que entender cada vez que llega un momento grande en tu vida. Prepárate, porque de ahí vas a ser probado. Y después de haber ayunado, ¿cuántos días? 40 días y ¿cuántas noches? Tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió en el verso 4 y dijo, o sea, Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada día que pasa, nuestra hermana pasó a cantar un canto, ¿verdad? Y decía que muchas veces nos desanimamos. Y la verdad es que cada día que pasa nosotros experimentamos diversas pruebas. Cada día que vivimos experimentamos problemas, situaciones, tentaciones, congojas, tribulaciones. Y hoy vamos a ver qué hizo el Señor Jesús cuando vinieron esas tentaciones. Vamos a ver qué hizo el Señor Yeshua cuando viene ese momento difícil, porque es lo que tú necesitas hacer si quieres salir vencedor, si quieres triunfar. Puedes amargarte la vida, puedes decir nadie me entiende, puedes decir nadie me comprende, puedes decir estoy solo, o puedes tomar la actitud que nos mostró el Señor Jesús. Vamos a ver cuál es. Entonces, lo primero que vamos a notar es que el tentador se apareció después de ¿qué? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches. ¿Es cuando estaba Jesús más fuerte o más débil en su carne? Más débil, amados hermanos. Entonces, el tentador no te va a llegar a tentar cuando tienes 3, 4 días ayunando y orando, hermano. ¿Sí? Espérate que todo se ponga difícil en tu vida, espérate que vengan los problemas, y entonces es cuando va a aparecer en el momento en que te vea más débil, en un momento de necesidad, en un momento cuando estás desesperado, es cuando el tentador se aparece y te presenta lo que supuestamente tú necesitas. Es así como Satanás te anda rondando para que en el momento de debilidad venga a tentarte. En los momentos más difíciles es cuando el enemigo pone a prueba a los hijos de Dios. Ahora, hay algo importante que los estudiosos de la Biblia, los eruditos, dicen que analizando el texto original del versículo 3, del que tenemos aquí en letras un poco rojas, dice así, por cuanto eres el Hijo de Dios. O sea, no le dijo, si eres el Hijo de Dios. Él sabía quién estaba tentando. Entonces le dice, por cuanto eres Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. O sea, tú tienes el poder, eres el Hijo de Dios, simplemente satisface tu necesidad que tienes. Entonces, de acuerdo a lo que han estudiado varias personas que son más inteligentes, que tienen más sabiduría, que tienen más palabra de Dios, dicen que lo más correcto sería traducirlo así, por cuanto eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí es donde debemos de poner mucha atención, porque aquí ya tenemos una doctrina diabólica que viene desde el mismo infierno. Y es algo que hoy en día se está predicando en las iglesias. Por cuanto eres hijo de Dios, declara esto, declara lo otro, declara aquí, declara allá, que va a pasar esto y que va a pasar lo otro. ¿Desde dónde viene? Desde el mismo infierno esa doctrina.
Y mucho cuidado, usted tiene que rogarle al Eterno, si es su voluntad que lo haga. No tienes que estar declarando, yo decreto, y yo declaro, y yo digo que así va a ser. No, tú no eres nada, yo no soy nadie para decretarte nada. Es el Dios de la gloria por su misericordia, si quiere. Y Yeshua, Jesús, tiene todo el poder para convertir esas piedras en pan, pero no lo hace. Para decirle al diablo, no voy a hacer lo que tú me estás insinuando a hacer. Yo no voy a hacer lo que mi carne quiere. ¿Qué quería el Espíritu en ese momento? Esperar la provisión de Dios. Esperar que el Eterno le dijera, ya puedes comer. Y el momento en que el Eterno quisiera que comiera, iba a venir la comida solita, amados hermanos. Pero viene el diablo, viene astuto. Eres el Hijo de Dios, ándale. Di que esas piedras se conviertan en pan. Entonces, Satanás va a llegar a tu vida en los momentos difíciles y cuando aparentemente hay una gran oportunidad. ¿Ha escuchado usted esas frases como, tú eres hijo de Dios, reclama tu bendición, tú no tienes por qué estar enfermo, tú no tienes por qué estar así, tú no tienes por qué estar pobre, reclama tu bendición, dile, reclama. ¿De dónde viene eso, amados hermanos? Entonces quiero decirle, ¿ha escuchado usted eso? Tú eres el Hijo de Dios, reclama tu sanidad. Eres el Hijo de Dios, di que tienes un carro del año allá afuera, estacionado afuera de tu casa. ¿Usted ha escuchado esa doctrina? ¿Ha escuchado multitud de testimonios de personas diciéndote que funciona? Tentándote para que tú también lo hagas, tentándote para que tú también caigas en ese estilo. Pero el problema es que esa doctrina o esa enseñanza no viene de Jesús. Jesús no enseñó, reclama por tu bendición. A ver, siéntame, póngame atención, siéntame un solo pasaje donde Jesús diga eso. Si saben la pregunta que les hice, siéntame un solo pasaje donde Jesús diga, hijo, tú levántate en la mañana y reclama tu bendición. ¿De dónde viene esa doctrina entonces? No de los hombres, ¿de dónde viene? Exactamente. Y desgraciadamente, hoy en día, multitud de predicadores, pastores, estamos cayendo en ese juego. Multitud de predicadores están cayendo en ese juego. Decláralo, reclámalo. El problema entonces es que no es una doctrina de Dios, no es algo que el apóstol haya dicho, no es algo que Jesús haya dicho, ya que desde el mismo principio estás viendo quién lo dijo. Por cuanto eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Por cuanto eres Hijo de Dios, reclama esto. Por cuanto eres Hijo de Dios, reclama lo otro. Por cuanto eres Hijo de Dios, di esto otro. ¿De dónde viene esa doctrina, amados hermanos? O sea, por cuanto eres el Hijo de Dios, ten lo que tú quieres tener. Por cuanto eres Hijo de Dios, ten prosperidad, ten bendición, ten salud, ten todo lo que quieras tener. Pero usted ya sabe la respuesta contundente que da Yeshua en el verso 4. Yeshua le dice, escrito está. ¿Cuál es la respuesta de nuestro amado Señor Jesucristo? Escrito está. ¿Cuál es la respuesta que tú tienes que tener cuando tienes un momento de tentación? Escrito está. Amados hermanos, ¿qué está escrito? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás es muy astuto y estaba apelando a que Yeshua supliera una necesidad física de manera inmediata y de la manera que fuera. Y esa es la misma esencia cuando te tientan. Amados hermanos, es la misma esencia de lo que se proponga hacer cualquier predicador con esa doctrina. Tú declara, tú decreta, tú di, tú ordena, amados hermanos, donde sus líderes te van a decir, dile a Dios, dale una buena ofrenda a Dios y pídele, y decreta, y yo decreto, y yo digo que va a pasar. No hay problema con que le des a Dios. El problema es que tú no le puedes decir a Dios que te dé a fuerza lo que tú quieres. Yo no puedo ordenarle a Dios que me dé por una ofrenda que yo le dé lo que yo quiera, amados hermanos. Entonces, dale hoy a Dios, ¿para qué? Para que mañana tengas riquezas. Y esa es la enseñanza que viene del mismo enemigo. Satisface tu necesidad. Haz lo que tengas que hacer para que tú tengas tu necesidad saciada. Pero la enseñanza de Yeshua es, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, no solo de estas cosas materiales, no solo de cosas físicas y temporales vamos a vivir, entiéndalo. Son buenas las cosas físicas, son buenas las cosas materiales, pero eso no es lo que le da felicidad a tu alma. Eso no es lo que le da satisfacción a tu vida, amados hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque la vida del hombre
no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en lo pasajero. La vida del hombre no consiste en lo temporal de esta vida. Hay mucho más que eso, ya que Dios no es Aladino, y no hablo de Aladino el de Missouri, hablo del de la lámpara mágica. Dios no es Aladino para que le flotes la lámpara, agarres la Biblia y la empieces a flotar, y yo decreto que mañana tengo $1,000 en el banco, mañana tengo 5,000. No, Dios no es un mago, Dios no es el duende de la lamparita mágica esa. Entonces, amados hermanos, que te tenga que satisfacer tus necesidades, que tenga que satisfacer todo lo que yo quiero. Él está para ayudarme. Él está para bendecirme. Él está para hacer lo que sea su voluntad, que prospere su reino, amados hermanos, pero no está para cumplir todos mis antojos que yo tenga. Entonces, con la respuesta que le da Yeshua al tentador, que queremos todo material y olvidamos lo espiritual. ¿Cuánta gente? Y ahora sí que no dañando ni injuriando a los que no vienen hoy, pero ¿cuánta gente decide ir a trabajar en el día de servicio que venir a la presencia de Dios? ¿Cuántos? Amados hermanos, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? A veces, ok, es obligatorio, pero a veces no es ni obligatorio. ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos pensando más en lo material que en el reino de los cielos. Y Jesús está diciendo, no es eso la esencia de la vida. No es cuánto vas a ganar. Anoche le decía a Jonathan, Dios te puede bendecir más. Dios te puede bendecir más que lo que te da el patrón, que lo que te da la empresa, que lo que te da el mundo. Dios te puede bendecir más. Entonces, la vida no consiste en los bienes materiales que tengamos, sino que también la vida del hombre se va a sostener ¿con qué? Con la palabra de Dios, con la información que viene de la boca de Dios, con la palabra de Dios, amados hermanos. Por eso es muy importante estar escuchando la Biblia, leer la Biblia, poner videos de la Biblia. Pero no, pues lo más bonito es enterarnos del chisme, enterarnos de la curiosidad, a ver qué puso el fulano en su muro, a ver qué tontera me hace reír ahora, a ver qué videos nuevos sacaron, pero sin importarnos muchas veces la Biblia, hermanos. Entonces, esto es importante, que oigamos otra vez las predicaciones, vuélvanlas a escuchar, porque si hay algo que de verdad sacia nuestra alma, es la palabra de Dios. Lea la Biblia, vea videos de la Biblia, vea películas de la Biblia. Yeshua lo dijo de esta manera: el que coma este pan no tendrá hambre, hablando de su cuerpo, hablando de la palabra. A la mujer samaritana le dijo: el que bebiere del agua del pozo de este que tú estás sacando volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua del que yo le daré, del agua que yo le daré, ese no tendrá sed jamás. Amados hermanos, entonces, viendo esas palabras de Jesús, vemos que la palabra de Dios es el alimento que verdaderamente sacia nuestras almas, amados hermanos. Vamos a ver otro versículo más. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, versículo 5. Ya entonces, ¿qué dice la Escritura? Entonces, como no pudo con esa tentación el diablo, ¿qué hizo? Entonces lo llevó el diablo a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo. El pináculo es la parte más alta del templo. Por ejemplo, ahora en las iglesias hacen un pico. Siempre hacen un pico, así que está la que es la parte más. Este es el pináculo. El templo no tenía pináculo, pero la parte de arriba era la parte más alta. Lo puso entonces en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y le cita la Biblia al diablo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo vio que Jesús le cita la palabra, que Jesús le habla de la palabra, y dice: este es muy religioso, vamos a hablarle con la palabra. Y ahora dice: échate abajo, aviéntate. ¿Por qué? Dice: porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarde, para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, aquí vemos que ahora Satanás cambia de estrategia y le cita la Biblia a Jesús. Eso quiere decir entonces que Satanás también conoce la Biblia. Satanás también conoce la palabra de Dios. Por eso quiero que sepa que todas las doctrinas falsas que existen, todos los predicadores que están mal, todas tienen y se basan en versículos de la Biblia. ¿Por qué? De otra manera no funcionaría.
Como el diablo. El diablo, ¿en qué está basando sus tentaciones? En palabra de Dios, prácticamente. Entonces, quiero que entienda eso. Va a haber muchas falsas doctrinas, pero que nada más usan una parte de la Biblia, un versículo, y lo tuerzan, y de ahí no lo sacas, y no lo sacas, y no los vas a sacar jamás. No tienen todo el consejo de la palabra. Entonces, acomodan a su propio provecho ese versículo, esa palabra, y eso es un peligro muy grande. Es tan dañino asistir a un lugar donde tratas de aprender solamente pedazos de la Biblia, donde tratas solamente de aprender pedacitos de la escritura, amados hermanos. Es un peligro donde no se te enseñe todo el consejo de la palabra. O sea, todos los libros de la Biblia tienen validez, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos tienen validez en tu vida. Todo es consejo de Dios, todo es palabra de Dios. Y si no te lo están enseñando así, entonces estás en un serio problema. Busca un lugar donde te enseñen toda la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, ¿qué va a pasar si escuchamos solamente medios versículos? ¿Qué va a ocurrir si todo el tiempo nada más medio versículo y ya empiezo a predicar y a hablar y a decir? Pues va a llegar el día que tarde o temprano esa persona cae en la tendencia religiosa que pelea por medio versículo. Y pelea y se agarra con los demás por medio versículo. Amados hermanos, solamente que esa idea se basa no en la Biblia completa, sino en pedazos de la Biblia. Entonces, por lógica, como no conoce toda la Biblia, como solamente se va a tomar uno u otro versículo, su predicador le va a meter su influencia y ahí te va a decir que así es y que así es y que así es, y de ahí no lo vas a sacar. Por eso es tan peligroso escuchar la Biblia de manera desordenada. O sea, hoy se toma un verso de aquí, mañana otro de allá, de aquí 8 días otro de otro libro, y así nunca vamos a llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Y te lo voy a decir ahora. Toda la escritura de Dios es inspirada por Dios. Los 66 libros los inspiró Dios, y Dios no cambia. Entonces, si todo está en armonía, nada se contradice, todo es como un rompecabezas, donde si tú le quitas una parte, ya no queda el panorama. Entonces, ¿cuál es la estrategia que ahora tiene el diablo? Le cita la Biblia a Jesús. Escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Dónde está esta palabra? ¿Cuál es la palabra que le cita el diablo a Jesús? ¿Dónde encontramos esta palabra? La encontramos en el Salmo 91, donde dice que a sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos, te sostendrán en sus brazos para que tu pie no tropiece en piedra. En otras palabras, Satanás le está diciendo a Yeshua: lánzate, los ángeles te van a venir a cuidar, los ángeles te van a venir a proteger. O sea, la tentación es: pon a prueba a Dios. En palabras sencillas es: tienta a tu Dios. A ver, pon a prueba a tu Dios si de verdad te va a sostener. Entonces, amados hermanos, hay muchas iglesias que tienen el tentar a Dios como parte de su doctrina. ¿Por qué, amados hermanos? Porque incluso hay una iglesia, una denominación, que toma serpientes venenosas en sus manos. ¿Ok? Toman esas serpientes en sus manos y el que llega, si no es el santo a Cristo, se agarra la víbora. Si agarra la víbora es un creyente que cree en Jesús, y no, pues eres chafa según para ellos. ¿Ok? No sé si usted la agarraría, no sé si yo la agarraría, amados hermanos. Y tienen esto como parte de su doctrina. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, ¿ok?, que orarían por los enfermos para que sanaran, que pondrían las manos sobre los enfermos, sanarían. Dice que tomarían de las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Ok, Jesús dijo eso, pero es agarrar un versículo y torcerlo para hacer tu doctrina. Amados hermanos, entonces, ahora, dicen: tienes que agarrar esta víbora, tienes que agarrar esta serpiente, y aunque te muerda, no te va a pasar nada. Y usted la puede agarrar, y no te va a pasar nada. Bueno, eso dice el que las agarraba, ¿verdad? Y si usted no me cree, pregúntele cuando lo vea. Le digo que le pregunte, porque acaba de morir. El mes pasado murió precisamente porque andaba agarrando la serpiente, y que él estaba protegido, y que era un buen siervo de Dios, y que esa era la señal de que él verdaderamente era un creyente. Entonces lo mordió la serpiente, ¿y qué pasó? Ahorita está en otro mundo. Así que cuando lo vea le pregunta si funcionó. Entonces, ¿por qué? Porque agarró lo que el diablo le está diciendo. Ándale, tienta a tu Dios. Es verdad, Dios
Si te muerde una serpiente, te puede librar de que no te mueras. Sobre todo si no hay un doctor ahí cerca, si no hay un hospital, te puede librar de que no te mueras. Si te dan a tomar veneno, él puede librarte para que no mueras. Pero no es que tú andes agarrando de serpientes, que de accidente te mordió y que el Señor te va a librar, pero no es que tú la andes agarrando y toreando. No me libró de las avispas. Y no las andaba yo toreando. Y mire cómo está mi ojo. Y no las andaba yo toreando, entonces, pero andaba yo ahí. Andaba cerca, andaba picando, andaba pegando. Entonces, ¿qué hice? Estaba toreando al enemigo. ¿Qué hizo el enemigo? Pues me atacó. Amados hermanos, entonces, el diablo le dice, lánzate, no va a pasar nada. A sus ángeles mandará. ¿Qué hubiera pasado si se lanza? Y vienen los ángeles. A ver, piensa por un momento, que se lanza Jesús al vacío y vienen los ángeles, lo sostienen y lo hacen que caiga tranquilo de pie. ¿Qué hubiera pasado con toda la gente que estaba en el templo? Piense qué hubiera pasado. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Todo mundo lo hubiera seguido. Pero entonces ya no hubiera muerto por tu pecado. Y entonces ya no se cumple el plan de Dios. ¿Ahora entiéndela? ¿Ahora entiende la gran estrategia del diablo? Haz que la gente te adore. Mira, van a venir todos. No tienes que convencerlos. Van a ver que los ángeles vienen. Oh, los ángeles lo trajeron vivo y sano aquí. Es de Dios. Se van a rendir ante ti. Se van a acostar ante ti. Toda la gente te va a seguir. Todo el mundo te va a aplaudir. Entonces, amados hermanos, Yeshua resiste la tentación. ¿Y qué le contesta? ¿Qué le contesta? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Sí, me puedo lanzar, sí, me pueden venir los ángeles, pero escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso es lo que tenemos que pensar. La respuesta contundente de nuestro Salvador siempre fue, escrito está. O sea, no voy a poner a prueba a mi Señor. Siempre tiene que ser Señor, si es tu voluntad. Si hay que esperar, me esperaré. Si me dices, no, está bien, pero que se haga tu voluntad, Señor. Entonces, de esta manera, estamos viendo que esta famosa tentación, estamos viendo que lo ataca de tres frentes. Vamos a ver en esta tentación que fue de tres maneras. ¿Cómo? Primeramente, la tentación de los deseos. ¿Tienes hambre? Ándale, sáciate de todo, pide lo que quieras, come lo que quieras, vístete lo que quieras, cómprate lo que quieras. ¿Tienes deseo? Hazlo. Primera tentación fue con los deseos. ¿Qué desea tu carne? ¿Quiere comer? Dale. ¿Quieres vestir? Vístalo. ¿Quieres cine? Dale. ¿Quieres televisión? Dale. ¿Qué quiere tu carne? Es lo primero que lo tienta. Segunda tentación, la vanagloria de la vida. Lánzate. Todos te van a aplaudir, todos te van a adorar, todos van a saber que tú eres el verdadero, todos van a decir, reverendo, usted sí es de Dios. No, a este sí hay que ir a verlo, a este sí hay que oírlo, a este sí. Esa es la segunda tentación. La tercera es la tentación de los ojos. ¿Por qué? Mira, la primera tentación es los deseos de la carne. La segunda tentación, la vanagloria de la vida. La tercera tentación, los deseos de los ojos, y es la que vamos a ver ahorita. Otra vez, le llevó el diablo, ¿a dónde? A un monte muy alto. ¿Y qué hizo? Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Verso 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Voy a dejar el verso 10 para después. La oferta del diablo para tu vida va a seguir siendo siempre la misma. Sírvame un poco de ahí, hermano, por favor. ¿Sí? ¿Cuál es la oferta del diablo? Todo esto te daré si postrado me adoras. Óiganme bien, jóvenes, niños, jóvenes que están ahorita en la escuela, que están ahorita estudiando. Va a haber oportunidades que les van a decir, todo esto te daré si me sirves a mí, si me adoras a mí, si me buscas a mí. O sea, que no que adores de manera libre al diablo, nada más que te alejes de Dios. Todo esto te daré. La pregunta es, ayúdenme padres a sus hijos. ¿De qué les sirve tener un hijo ingeniero? Perdido. ¿De qué te sirve tener un hijo doctor? Con una vida miserable y perdida.
¿De qué te sirve tener un hijo abogado con una vida de divorcio, de maldiciones, de problemas de vida? ¿De qué nos sirve? Y la oferta del diablo sigue siendo la misma. Todo esto te voy a dar con una condición. ¿Cuál? El precio también es el mismo. Si postrado me adorares. Verso 10, ¿qué dice la Biblia? Verso 10, ¿qué dice? Por favor. 1, 2, 3. Por favor, pónganme atención aquí. Yo sé, algo está pasando aquí. Yo no sé qué está pasando aquí, pero hay alguna pesadez. Algo está raro aquí. Pero por favor, haga un esfuerzo. Please. Verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hoy en día se predica dentro del movimiento de los apóstoles. Hay un movimiento de las iglesias que se llama el movimiento de los apóstoles, donde se enseña y se predica cosas como estas. Activo ángeles en tu vida para que te bendigan y te guarden. Activo ángeles para que te sirvan. Activo ángeles para esto. Y levántate en la mañana. Suena muy bonito. Y suena muy tentador. Y parece muy bíblico. Parece muy bíblico. ¿Por qué? Porque después dice la Escritura que venían ángeles y servían a Jesús. Amados hermanos. Entonces, déjenme ver si lo tengo aquí. El diablo entonces le dejó. Y aquí que vinieron ángeles. Cuando él le dice, escrito está también. ¿Sí? Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Vete de aquí, Satanás. El diablo entonces le dejó. Y aquí que vinieron ángeles y le servían. Entonces, hoy en día suena muy bonito todo eso de que ángeles te van a servir. Activo ángeles para que te cuiden. Activo ángeles para que no te pare el policía. Activo ángeles para esto. Activo ángeles para el otro. Y hazlo. Y te incitan a que lo hagas. El apóstol te dice que lo hagas. Les vuelvo a repetir. Suena muy bonito. Pero si tú quieres que ángeles te sirvan, entonces la manera bíblica de que te sirvan no es activando ángeles. No es declarando y decretando, yo decreto que 1,000,000 de ángeles hoy me van a cuidar y me van a arreglar hasta la garganta. No es así. ¿Cuál es la condición, hermana Erika, para que vinieran los ángeles a servirle a Jesús? ¿Cuál fue lo que tuvo que pasar? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer para que ángeles le sirvieran? Nada más decir, sí, diablo, tiene razón. ¿O qué tuvo que hacer Jesús para que ángeles le sirvieran? Ayúdenle a la hermana, por favor. Ándele, por favor, actívese, póngase a pensar. Exactamente. Entonces, no es nomás te van a servir por chulo. Te van a servir porque vas a una iglesia. No, eso no es bíblico. Por favor, entiéndame. Y otra vez que oiga un apóstol, activa ángeles en tu vida para que te... No. Tranquilo. ¿Quieres que te sirvan? Sí te pueden servir. Si tú quieres que ángeles te sirvan, entonces, primero, resiste toda tentación. Pon por obra la palabra de Dios. ¿Quieres que ángeles te sirvan? Sí, es bíblico. Pero primero, someteos pues a Dios. Resistir al diablo y el diablo irá de vosotros. Entonces sí, va a venir y te va a servir. Entonces sí, Dios va a mandar sus ángeles para que te guarden. Entonces sí, sométete a Dios, va a guardar va a enviar a sus ángeles para que te cuiden. ¿Para qué? Para que no te pare el policía, para que esto, para que otro. Pero tú no los vas a activar. ¿Qué los va a activar? Tu vivir, tu actuar, tu comportarte. Eso es lo que va a activarse, si lo quieres, los ángeles en tu vida, amados hermanos. Entonces, sométete a Dios. ¿Y cómo me someto a Dios? Pues simple, sométete a su palabra, sométete a su voluntad y resiste la tentación. ¿Y cómo resisto la tentación? Me hago fuerte y digo, no. Otra vez, bien sencillo. Primero, ¿cómo me someto a Dios? Por su palabra. Segunda, ¿cómo resisto la tentación? Pues, ¿cómo lo hizo Jesús? Él no agarró y agarró unas tijeras y diablo en forma de cruz y te reprendo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús, hermana?
¿Y por qué nosotros no resistimos la tentación? ¿Por qué cree? Porque la palabra ni nos acordamos de ella. La palabra ni nos acordamos. Entonces, ¿cómo resistió Jesús la tentación? Pues con lo que estaba escrito. De manera práctica, Yeshua resistió toda tentación con el Antiguo Testamento. Curiosamente, a Jesús le dio resultado. Con esa palabra que hoy en día dicen los predicadores, que ya no sirve, que ya no es actual, que ya no es para ti, curiosamente a Jesús le dio resultado. Curiosamente. Por eso se vuelve importante escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar la palabra de Dios. Todo esto tiene que ver con qué, amados hermanos. ¿Para qué estamos viendo todo esto que Jesús hizo? ¿Para qué estamos estudiando todo esto que ya lo sabemos que pasó? Bueno, la pregunta es, ¿de dónde sacó las 3 palabras que le cita, o las 3 frases que le cita Jesús al diablo? ¿De dónde cree que las sacó? A ver, muéstramelo. Ok. Pues lo sacó, amados hermanos, de aquí, miren. Primera cita que hizo. ¿Cuál era? Dije, estas piedras se convierten en pan. ¿Qué dijo Yeshua? Ok, vamos a ver qué dice aquí. Léalo conmigo, please. 1, 2, 3. Cuidaréis por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados, y entren y posean la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios. Estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? ¿Para qué hizo eso el Eterno? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Adonai. Primera cita, ¿de dónde la sacó? Ok. Segundo texto que le citó. Deuteronomio 6:16. Escrito está también: no tentaréis al Señor vuestro Dios, como lo tentáis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos del Eterno vuestro Dios y sus testimonios, sus estatutos que te ha mandado. Hazlo recto y bueno ante los ojos de Adonai. ¿Para qué? Para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que le juró a tus padres. Tercera cita que citó Yeshua, ¿de dónde la sacó? Vete, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está: al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre. Entonces, ¿qué tiene que ver todo lo que pasó en el desierto, en la tentación de Yeshua, con el libro de Deuteronomio? ¿Qué tiene que ver? Mucho. ¿Por qué? Porque de ahí sacó el Señor Jesús las citas que le dio al diablo. O sea que Yeshua solamente estaba citando el libro de la ley. Y eso nos tiene que llevar a una conclusión. O Yeshua, Jesús, se sabía muy bien ese libro o se lo sabía de memoria. La pregunta es, ¿sabe usted qué dice el capítulo 5 de Deuteronomio? El capítulo 6, el capítulo 27, el 28, el 30. ¿Sabemos qué dice? Amados hermanos, por eso es que cuando viene la tentación, ni encuentra. Entonces quiero que entienda una cosa. Yeshua siempre dijo, escrito está. Y esa debe ser la manera como nosotros debemos enseñar. Esa es la manera como el predicador de hoy en día tiene que enseñar. Escrito está. Por eso les muestro los textos. Por eso les muestro la palabra. Amados hermanos, no, pero hoy en día el predicador enseña el libro de promesas divinas, dice esto. El libro de Buenos Días Espíritu Santo dice esto. ¿Qué libro de Buenos Días Espíritu Santo? Ni qué nada, ni qué libro de promesas. Escrito está. Es la palabra de Jesús. Es la palabra de Yeshua. Amados hermanos, Pablo no enseñaba con el libro de promesas divinas, ¿o sí? Pablo no enseñaba con 5 estrategias para evangelizar a toda Asia. Amados hermanos, más bien
Cada vez que Pablo escribe sus cartas, él decía, como dijo el profeta, escrito está, y repite una frase que me encanta, y escrito está también. O sea, citaba un profeta y luego citaba otro, y escrito está también, 2 o 3 profetas al mismo tiempo. Esa es la manera como Pablo enseñaba en sus cartas. ¿Por qué cree que no lo entienden? Porque no han leído los profetas, no han leído el libro de la ley, no hemos leído esa palabra que está tan olvidada, amados hermanos. Entonces, con estos 3 ejemplos, amados hermanos, con estos 3 requisitos vemos que Dios, para que Dios te use, amados hermanos, primeramente tienes que ser 3 requisitos para que Dios te use. 1, ser una persona que ora, ser una persona de oración, ser una persona que busca, que anhela la presencia de Dios, que está dispuesto a adorarle aún en medio de la dificultad. Yeshua estuvo dispuesto a ser fiel, hermana Erika, hermana Idalia, hermana Pati, hermana Rosy, hermana Noemí, hermana Karina, Iris. Yeshua estuvo dispuesto a ser fiel en el momento más difícil, cuando más hambre tenía, cuando más débil se encontraba. Voy a ser fiel. Fue fiel a Dios. Pudo haber mandado que las piedras se convirtieran en pan. No lo hizo. Amados hermanos, el primer requisito para que Dios te use en gran manera, ¿qué es? Una persona que alaba, que busca, que ora a Dios. Segundo lugar, que seas una persona que conoce la Biblia. Que tú seas una persona que conoce la palabra. Si no, vas a estar citando el libro de fulano. Y es que dice el pastor José Martínez. Y es que dice Mengano. Y es que dice aquí. Y es que dice allá. No, ¿qué dice la palabra de Dios? 3. ¿Qué es el tercer requisito para que Dios te use? Que seas una persona que no nada más se queda con todo. Ve, dile a un familiar, acércate a Dios, busca a Dios, mira, comparte lo que has aprendido. Que seas una persona que no lo quiere todo para sí, sino que seas una persona que testifica, que anuncia a los demás la luz que ha recibido tu vida. Entonces, para entrar en Deuteronomio, y solo a manera de resumen, recordemos lo que ya vimos en los 4 libros anteriores. Vamos a recordarlo. Génesis. ¿Qué vimos? Dios hizo al hombre, lo hizo bien, los puso en un jardín, les dio todo, pero el hombre decidió comer del único fruto que no podía y el hombre se arruinó. Éxodo. Ya aparecen como esclavos. ¿Qué hizo Dios? Los rescató. Ok, ya se rescató. Tercer lugar, Levítico. ¿Qué vimos en Levítico? Ya estaba arruinado, ya está rescatado, ahora vimos al hombre purificado. Dios lo consagró, Dios lo santificó, Dios limpió a su pueblo, Dios te está limpiando a ti. Y luego el 4 libro que vimos, ¿cuál fue? El libro de Números. ¿Qué es lo que vimos en Números? El hombre necio que se rebela contra Dios como la mosca. ¿Se acuerdan de la mosca? Que quería pasar y pasar y pasar por el vidrio del frente de la troca y nunca pudo pasar. Entonces, ¿y qué pasó con esa mosca? Pues fue juzgada por su necedad. Es lo mismo que vemos en el libro de Números. El hombre necio es juzgado por el Dios eterno. ¿Y qué vamos a ver ahora en el libro de Deuteronomio? Veanlo aquí. El hombre renovado. El hombre renovado por segunda vez. O sea, aquí vamos a ver de manera implícita el nuevo pacto, para que lo entiendan. Entonces, aquí es donde vemos el pacto renovado. Aquí es donde vemos que a pesar de que el hombre se vuelve a caer, a pesar de que el hombre se pone necio, aún así, con todas sus rebeldías, el Eterno le da otra oportunidad. Después de que te rebelas, después de que te apartas, después de que le das la espalda al Señor, solo te dice el Señor, arrepiéntete, vuélvete. Como dijo el profeta, venid lejos, dice el Señor, y estemos a cuenta. ¿Y qué pasa? El Señor te dice, bueno, ¿ya llegaste, hijo? Como el hijo pródigo, te estaba esperando. Te estaba esperando. Entonces, vamos a ver unas cosas prácticas. ¿Ok? Título del libro. ¿Cómo se llama este libro? Deuteronomio. ¿Ok? También es un título sacado de la versión Septuaginta. La versión Septuaginta es una versión griega que se hizo de las escrituras hebreas y allá aparece con este nombre, Deuteronomos. Deutero significa segunda y nomos es ley. Entonces, aparece como segunda ley o segunda palabra. Entonces, pero ese no es el título más apropiado, ya que en realidad el Eterno no está dando una segunda ley. Si usted
se pone a leer el libro de Deuteronomio, les recomiendo que lo lea, se va a dar cuenta que Dios no está pensando en darles una segunda ley, sino que es la misma ley que les dio en el monte Sinaí, solo que ahora se las repite para recordarla. Porque eso de que segunda ley es como si Dios tuviera en mente la idea de que, ok, la primera ley no me funcionó, ok, punto y aparte, borró mi cuenta nueva, les damos una segunda ley. Y si no funciona, pues les damos otra cuando venga Jesús también. Entonces, si Dios es el mismo y Dios no cambia, entonces, es más, vea rápidamente, abra su Biblia. ¿Qué está en el capítulo 5 de Deuteronomio? A ver, léamelo rápido, búsqueme ahí. ¿Qué está en el capítulo 5 de Deuteronomio? Por ahí tiene que tener un título, algo así, a ver qué dice, dígame. Libro quinto de Moisés. A ver, allá lo oí. Los 10 mandamientos. ¿Y dónde salieron los 10 mandamientos, hija? Capítulo 20 de Éxodo. Entonces, si nosotros nos vamos desde ahí empezando a ver, vamos a ir viendo que solamente es una repetición de esos mandamientos, de eso que ya se dio en el monte Sinaí. El libro el capítulo 11 de Números, que es los mandamientos acerca de la comida, amados hermanos, aparecen también, me parece, en el capítulo 10 de Deuteronomio. Capítulo 11, porque ese también aparecen. Entonces, solamente de esto es una repetición de la ley, no es una segunda ley. Entonces, amados hermanos, ok. ¿Por qué? Porque si pensamos que es una segunda ley, entonces cuando Jesús venga va a tener la tercera ley. Y cuando Jesús se vaya, pues ahora el predicador, pues ¿saben qué? Lo que de Jesús ya no funciona ahora, la cuarta ley, lo que Dios me dijo a mí. Y no, Dios no está tratando así. Entonces, amados hermanos, por eso es que ahora escuchamos, es que el Espíritu me dijo a mí, es que el Espíritu me ha revelado a mí. No, qué revelación y qué no. Tienes que predicar lo que está escrito, amados hermanos. Entonces, quiero que entienda que Dios nos dio la repetición de la ley, que es la misma ley, no es diferente, es la misma ley que se dio en el monte Sinaí. La única diferencia es que, por ejemplo, en Levítico se habla de la ley, pero desde la perspectiva o desde el punto de vista para el sacerdote. Mira, esto es para ti, lo que vas a hacer es cómo vas a ministrar, es las ofrendas, esto, lo otro, comunícalo al pueblo. Y el Deuteronomio va dedicada a esto, es lo que Dios espera de ti, ya como pueblo, ya no como sacerdote, como el pueblo de Dios. Entonces, en el Deuteronomio, el énfasis es que la ley de Dios es para el pueblo, es para la gente. Cómo el pueblo debe de vivir guardando los mandamientos de Dios. Entonces, en hebreo, el título de este libro es Devarim. ¿Por qué? Ya sabemos a estas alturas, amados hermanos, que las primeras palabras son de cada libro en hebreo, son con el título que se le ha dado, que tienen ahora en estos tiempos. Y dice Devarim 1:1, Elech ha-Devarim asher diber Moshe el kol Yisrael be'eber ha-Yarden b'mirbat ba'arabat molsuf bei Paran ubein tofel belaban behatzerot bedi sahab. En otras palabras, la primera frase que aparece es Elech ha-Devarim. Estas son las palabras, es lo que quiere decir la traducción. Estas son las palabras que habló el Eterno a Moisés, que habló Moisés, a todo Israel, a este lado del Jardín, de Eber a Jardín, de este lado del Jardín, ¿ok? Bamidbar, en el desierto, en el Arabá, en el desierto de Arabá, frente al Yam Suf, al Mar Rojo, ¿ok? Entre Parán y Tofel, ¿ok? Y que está en la mar, Caserot y de Sahab, ¿ok? Eso es lo que está diciendo. De ahí está tomado el nombre en hebreo. ¿De dónde? De Devarim. Estas palabras habló Moisés. ¿Qué vamos a ver aquí entonces? Las palabras de Moisés, las palabras de Dios que repite a través de Moisés. ¿Quién escribió este libro? Este libro lo escribió Moisés. ¿A dónde lo escribió? ¿En qué parte lo escribió? Vamos a ver ahorita eso. El libro de Devarim o de Deuteronomio cierra o termina o completa el pergamino de la ley que escribió Moisés. Este libro consta de 34 capítulos, el libro de Deuteronomio. Moisés escribió casi todo el libro, de manera concreta escribió 33 capítulos. Solamente el último capítulo no, porque el último capítulo habla de su muerte
y de cómo subió al monte y allá terminó todo. Por lógica no lo pudo haber escrito él, y se cree, y la tradición dice que este lo escribió su sucesor, el sucesor de Moisés, que fue Yehoshua, Josué. Entonces, como ya dijimos, este es el libro que más citó, ¿quién dijimos? El Señor Jesús. Y él siempre lo citaba, y si tú no conoces de qué trata el libro de Deuteronomio, pues va a ser casi imposible entender entonces el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba citando lo que dijo Moisés. Y si no entendemos lo que dijo Moisés, pues tampoco vamos a entender lo que dijo Jesús. Si tú no conoces este libro, no podrás entender lo que Yeshua predicaba. Por favor, tú tienes que conocer de dónde se están basando las predicaciones. Tú tienes que conocer de dónde basa tu predicador las predicaciones. De la Biblia, de qué libro, de dónde la saca, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo algo muy sorprendente. Vean lo que dijo Jesús. Póngame atención, ya vamos. Aquí dice, es una contradicción. Si crees que la ley ha sido abolida, borrada, acabada, entonces, ¿cómo puedes decir que crees en las palabras de Yeshua? ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 45, en Juan capítulo 5, verso 46 y 47 dice, Jesús dijo, si creyeres a Moisés, me creeríais a mí. Hoy ponga esto bien importante. ¿Qué está diciendo Jesús a los que lo oyeron y a todos nosotros? Si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí. ¿Sabe por qué no entendemos las palabras de Jesús, hermano? ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de pastores, la mayoría, el 95% de pastores no les importa la ley de Moisés. No les importa, no la leen. Para que me entiendan, no la leen. Entonces, por eso no entienden lo que dijo Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Si creyeran a Moisés, me creerían a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él. Pero si no le creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? ¿Por qué muchos no le creyeron a Yeshua en el tiempo cuando él vino? Pues porque no le creían a Moisés. Peor aún, muchos ni siquiera conocían lo que había dicho Moisés, conocían lo que dijo el rabino Shammai, conocían lo que los mandamientos de Gileel, conocían los mandamientos del Targum, conocían los mandamientos de la tradición oral, conocían todo eso, pero no conocían lo que dijo Moisés. Entonces, amados hermanos, trágicamente, de manera trágica, hoy en día hay multitudes de gente que dicen creer en Jesús, pero ¿sabe por qué no creen en él de acuerdo a como debe que ser? Porque no conocemos lo que dijo Moisés. ¿Saben lo que dice el libro de promesas? ¿Saben lo que dice el libro de 12 pasos del discípulo? ¿Saben lo que dice el libro Escalera al infierno? ¿Saben lo que dice el libro Él vino a libertar a los cautivos? Pero no saben lo que dijo Moisés. No saben lo que escribió Moisés. Y como no sabemos, pues no sabemos, amados hermanos, entender lo que dijo Jesús. Qué triste que hoy en día aún hasta se predique y se promueva que Moisés ya no sirve, cuando Jesús dijo, solamente van a creer en mí si verdaderamente creen en Moisés. Ahora, esto es bien importante. Jesús dice, si creyeran a Moisés, me creerían a mí. ¿Por qué no me creen? Porque no le creen a Moisés. Entonces, con eso, Yeshua, hermana, ¿está eliminando a Moisés o lo está poniendo en alto? Si no le creen a él primero, no me pueden creer a mí. ¿Qué está haciendo Jesús? A ver, Alex. Si ustedes le creyeron a Moisés, me creyeron a mí. ¿Con eso Yeshua está eliminando a Moisés o lo está poniendo en el lugar que siempre lo puso Dios? ¿Qué crees tú? ¿Ok? Hoy en día se promueve, ya no hay que creerle a Moisés. Ahora hay que creerle solamente a Jesús. Pero no sé si nadie se da cuenta de la gran contradicción. Ya que si Yeshua enseñó y estuvo en completa armonía con Moisés, amados hermanos, si estuvo en completa armonía con la ley de Dios, entonces rechazar a Moisés es rechazar automáticamente a Jesús de Nazaret. Amados hermanos, sí, por favor entiéndalo. Toda la fe hebrea, o sea, toda la fe de Jesús giraba en torno a los 5 libros de Moisés. Jesús no vino a predicar de Timoteo, Jesús no vino a predicar de Filemón, Jesús no vino a predicar de Judas. ¿De qué predicaba entonces Jesús, hermanos? Hermana Italia, ¿de qué predicaba Jesús?
Exactamente, entonces, ¿en qué giraban todas sus enseñanzas? Por el libro de Moisés, de los profetas. Si no conocemos eso, entonces, ¿cómo podemos conocer lo que escribió Jesús? Lo que predicó. ¿Cómo vamos a entender lo que predicó? Si la fe de Jesús giraba en torno a la fe de Moisés, la fe de Yeshua giraba en torno a la ley de Moisés, por supuesto, amados hermanos, complementado con los profetas. Pero el mensaje de los profetas no es más relevante, ni está por encima de lo que dijo Moisés. Primero está la ley de Moisés, primero es la Torah. En cada sinagoga hasta el día de hoy, primero es la Torah, primero está la Torah, amados hermanos. Quiero que entienda eso. Entonces, amados hermanos, incluso había grupos en Israel en el tiempo de Jesús que no consideraban inspirados a los otros escritos, solamente la ley de Moisés. Había grupos que decían, no son, si está en Moisés, lo creemos. Entonces, si está en Moisés, lo usamos, si no, no lo usaban. Y Yeshua dijo algo importante. Pónganme atención porque vamos a cerrar aquí esta parte. Yeshua dijo, amados hermanos, en Mateo capítulo 23, verso 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué es la cátedra de Moisés? No era una catedral, era una silla de piedra. Aquí es donde se sentaban los rabinos a enseñar. Aquí es donde se sentaban los que interpretaban la Biblia. La cátedra de Moisés es una silla de piedra que existía en las sinagogas en la época antigua, donde se sentaban los rabinos, donde se sentaban los maestros de la ley. Ellos se sentaban en esta silla de piedra, amados hermanos, y desde ahí leían e interpretaban los escritos que tenían, que eran los profetas y la ley de Moisés. Así que de manera sencilla, la época de enseñar en el tiempo de Jesús era muy simple. No agarraban y se ponían su PowerPoint y toda la cosa, no, simplemente agarraban el rollo, lo leían, lo que hizo Yeshua y luego explicaba qué estaba ahí. No es que agarrar y que darle tanta vuelta al asunto, nada más era leer y explicar lo que ahí estaba, amados hermanos. Entonces, por ejemplo, Moisés dijo en Levítico capítulo tal esto. Bueno, esto se aplica de esta manera a nuestros días. Nada más le daban la aplicación para ese tiempo. Y era la manera de predicar. Y en eso consistía prácticamente ir a la sinagoga, alabar a Dios, escuchar la palabra, que te dijeran cómo aplicaba para tu día y vámonos. Esa era la manera de asistir al templo, esa era la manera de asistir a la sinagoga. Entonces, cuando Yeshua dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Dice, o sea, en esa banca de piedra, dice, se sientan a interpretar, amados hermanos, dice, se sientan a interpretar la Torah, se sientan a interpretar la ley para saber cómo vivirla. Yeshua dijo algo sorprendente, de manera que todo lo que les digan, guárdenlo y háganlo. Ahora miren, vean la diferencia. Esta es la cátedra de San Pedro en Roma. Ella tiene colchoncito, ¿verdad? Y vean la de Moisés. ¿Ok? No tiene nada de malo que tengas una con colchón. El problema es este. Jesús dijo, todo lo que te digan que guardes, guárdalo y hazlo. Si le hiciéramos caso a Jesús, y parece que nadie le hace caso, es una orden de Jesús, y parece que nadie le quiere hacer caso en esto. Él dijo, en la cátedra de Moisés se sientan escribas y fariseos. ¿Quiénes son los fariseos actuales? ¿Quiénes son los que interpretan hoy la ley actualmente? ¿Quiénes? No, ellos no se sientan en la cátedra de Moisés. ¿Quiénes? Los rabinos. ¿Y qué te enseñan ellos? Que busques a Jesús. Entonces, si le hiciéramos caso a Jesús, todos seríamos judíos ortodoxos ahorita. Todos andaríamos de negro, todos andaríamos con sombrero negro, todos andaríamos con botas negras, todos andaríamos, amados hermanos, sin saludar a las mujeres y los hombres. De esa manera andaríamos, porque Jesús dijo, todo lo que les digan, guárdenlo y háganlo. Pero luego les dice, no hagan como ellos hacen. Entonces les empieza a dar una lista de lo que ellos hacían mal, y dice, ustedes no hagan eso. Entonces parece ser una contradicción. Bueno, supongamos que no hay que obedecer a los rabinos. Supongamos que hay que obedecer a los pastores. ¿Cuántos pastores te dicen una infinidad de tonteras que tienes que hacer? Que no son de la Biblia. Y como, bueno, es que Jesús dijo que lo obedeciéramos. ¿Y qué terminamos haciendo? Una mala acción en lugar de algo bueno. ¿Cómo entendemos entonces que Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen? Bueno, les voy a presentar 3 versiones de la Biblia
para que vean a qué se refería Jesús. Y con esto cerramos esta parte. La versión K2 dice así, de este versículo. Así que cualquier cosa que les digan que Moisés dijo, tengan cuidado de hacerlo. Así que cualquier cosa que les digan que Moisés dijo, tengan cuidado de hacerla. Pero no guarden las ordenanzas de los rabinos, ni hagan lo que ellos hacen, porque ellos hablan. Ahora sí tiene sentido. Ahora sí tiene sentido. Ok, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Guarden pues y hagan todo lo que ellos dicen. ¿Qué dice aquí? Así que cualquier cosa que les digan que Moisés dijo, si Moisés lo dijo, ni le busquen, ni le pongan pelos, háganlo. Otra versión. Todo cuanto Moisés ha dicho, guardadlo y hacedlo. Pero las interpretaciones que ellos hacen de esos mandamientos, no los sigan, ni tampoco imitéis sus obras, porque ellos dicen mucho y no hacen nada. Esta es la versión de un manuscrito que existe de hebreo, pero solamente está el de Mateo. Ok, y este manuscrito de hebreo, de Mateo, traducido en español, dice así. Ahora, todo lo que él les diga a ustedes, guárdenlo y háganlo. ¿Quién es? En la cátedra, en la silla de piedra de Moisés, se sientan los escribas y fariseos. Todo lo que él, ¿quién es? Moisés les diga a ustedes, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme las reglas y prácticas de ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. ¿Qué es lo que está enseñando entonces el Señor Jesús? Que todo lo que dijo Moisés a sus discípulos le está diciendo, guárdenlo y háganlo. ¿Está hablando Yeshua a Moisés? ¿Está diciendo que Moisés ya no vale? ¿Moisés ya no cuenta? Entonces, si ponemos bien atención, Yeshua, en lugar de eliminar a Moisés, lo está exaltando. En lugar de rebajarlo, lo está poniendo en un lugar alto, amados hermanos. Simplemente está diciendo, lo está poniendo a Moisés como el maestro por excelencia. Lo que él te diga, hazlo, no pongas peros, no dejes de seguirlo. Y si lo aplicáramos a nuestras vidas, los predicadores actuales, simplemente sería, si alguien te va a enseñar, que te enseñe que Moisés lo dijo y lo hacemos, amado hermano. Si alguien te va a enseñar, que te muestre que Moisés lo dijo y vamos a hacerlo. Simplemente que te muestre que está escrito en la palabra de Dios y vamos a hacerlo. Así que simplemente sométete a la autoridad de Dios, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ya que cuando Yeshua dijo, claro que las enseñanzas de Moisés son inspiradas por Dios, claro que cuando él está diciendo obedézcalo, es porque está diciendo Moisés tiene que estar en el lugar que Dios le dio. La ley de Dios tiene que estar ahí en primer lugar. Yeshua le dio a Moisés el lugar que Dios le dio como el maestro más excelente para el pueblo de Israel. Bendito sea Adonai. ¿En qué lugar vas a poner tú a Moisés? Si Jesús dice todo lo que él dijo, guárdalo y hazlo, ¿en qué lugar vas a poner tú a Moisés? ¿En el lugar que lo puso Jesús? ¿O en el lugar que lo ha puesto la iglesia hoy en día? ¿En qué lugar vas a poner a Jesús? A Moisés. ¿En el lugar que lo puso Yeshua? ¿O en el lugar que lo ha puesto la religión hoy en día? Tú decides. Tú decides. Tú decides dónde ponerlo. ¿Ok? Tú decides en qué lugar ponerlo, amado hermano, amada hermana. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Vamos a darle gracias al Eterno. Gracias, bendito Rey de la Gloria. Gracias, bendito Dios y Padre Eterno. Gracias, bendito Dios de toda la gloria, porque este día me has enseñado, por medio de tus palabras, Señor, que a Moisés lo están poniendo en un lugar muy abajo, Señor. Que Moisés está siendo desechado de las iglesias. Que Moisés está siendo anulado de las iglesias. Bendito Dios de la gloria. Yo te vengo a suplicar que me des la fuerza para predicar, para enseñar, Señor.
a enseñarle a tu pueblo conforme a la ley de Moisés. Que tengamos esa valentía, esa virtud, ese carácter de seguir y hacer lo que Moisés dijo, Señor, sin apartarnos a diestra ni a siniestra. Y si Jesús le puso en el lugar adecuado como maestro y dijo, hagan lo que él dijo, hagan lo que él ordenó, que tengamos esa fortaleza, esa fuerza, para que aún y yendo contra toda iglesia, Señor, hagamos lo que Jesús dijo. Obedezcamos a nuestro Maestro, obedezcamos a nuestro Señor, obedezcamos a nuestro Salvador. ¿Cómo? Haciendo todo lo que Moisés dijo que hagamos. Bendito el nombre del Señor nuestro Dios. Amén, Señor. Gracias, Señor de Dios.